Hola, nosotros somos el equipo 6 y hoy les vamos a hablar acerca de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la valoración o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene uno propio, y con la autoaceptación. La autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. Existen varios tipos de autoestima, entre ellos podemos encontrar los más frecuentes, que son alta autoestima y baja autoestima. Es decir, se trata de un conjunto de percepciones, pensamientos y sentimientos sobre nosotros mismos que determinará nuestra manera de comportarnos y relacionarnos con los demás. ¿Cómo se forma la autoestima? La autoestima comienza a formarse desde los primeros años de vida. Esto debido a que los seres humanos tenemos la capacidad de sentir. Si desde que la persona está en el vientre de la madre los padres no lo quieren, esto afecta de manera emocional al bebé. De esta manera, todo lo que nos dicen desde pequeños va forjando nuestra autoestima. Para lograr una buena autoestima, tenemos que aceptar que necesitamos cometer errores y caer, ya que esto nos ayudará a crecer. Aunque todo lo que nos dicen las demás personas influye en nuestra autoestima, también lo hace lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Las peores críticas que enfrentamos son las propias. Estas pueden ser repeticiones de lo que nos dicen o que alguna vez nos dijeron. Es importante no dejar que los demás nos dirijan, ya que cuando esto sucede, perdemos poco a poco la capacidad de dominar sobre nuestros actos. Componentes de la autoestima. Los componentes de la autoestima, según Gastón de Meserville, se dividen en dos dimensiones complementarias, las cuales son actitudinal inferida y en conductual observable, cada una con sus respectivos componentes. En la actitudinal inferida encontramos la autoimagen, que es la capacidad de conocerse a uno mismo y verse con claridad. También la autovaloración, que, como su nombre indica, es autovalorarse, apreciarse, respetarse a uno mismo. Y por último, de esta dimensión, la autoconfianza, que consiste en creer en sí mismo, en sentirse capaz de realizar cosas distintas y sentirse seguro de ellas. Pasamos a la siguiente dimensión, la cual es la conductual observable, que dentro de esta se encuentra el autocontrol, que consiste en ejercer el dominio propio, en manejarse adecuadamente en la dimensión personal. También la autoconfirmación, que es la capacidad de manifestarse libremente cuando se expresa algún pensamiento, deseo o habilidad. Y por último, la autorrealización, que consiste en el desarrollo de las potencialidades o capacidades para que la persona que la lleve en práctica pueda vivir una vida satisfactoria y de provecho para sí mismo. El siguiente tema del que les voy a hablar es el test de autoestima, pero antes les voy a explicar un poco de lo que es. Este test te ayuda a evaluar tu autoestima, como su nombre lo dice. Se trata de un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, nuestra manera de ser, los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Después de realizar un test de autoestima puedes obtener 4 resultados, que vendrían siendo autoestima baja negativa de entre 73 y 40, autoestima baja positiva de entre 83 y 74, autoestima alta positiva de entre 103 y 84 y autoestima alta negativa de entre 160 y 104. Cuando tienes una autoestima alta te sientes bien contigo mismo, sientes que estás armando de tu vida y eres flexible e ingenioso. Disfrutas con los desafíos que la vida te presenta. Siempre estás preparado para abordar la vida de frente. Te sientes poderoso y creativo y sabes cómo hacer que sucedan cosas en tu vida. Por lo contrario, las personas con una baja autoestima presentan falta de credibilidad en sí mismo, inseguridad, atribuir a causas internas las dificultades incrementando las justificaciones personales, desciende el rendimiento, no se alcanzan las metas propuestas, falta de habilidades sociales adecuadas para resolver situaciones conflictivas, personas sumisas o muy agresivas, no se realizan críticas constructivas y positivas, sentimiento de culpabilidad, incremento de los temores y el rechazo social y, por lo tanto, inhibición para participar activamente en las situaciones. Si quieres mejorar tu autoestima, aquí tienes algunos consejos. Número 1. Haz ejercicio. Número 2. Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Número 3. Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Número 4. Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Número 5. Prueba cosas nuevas. Número 6.
Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Número 7. Fíjate metas. Número 8. Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. Número 9. Colabora en una labor social. Y número 10. Pásatela bien. Influencia de la imagen corporal en la autoestima. En la actualidad, el tema de la imagen corporal resulta ser de mucha importancia para los seres humanos y sobre todo en la etapa de la adolescencia. El cuidado de la imagen del cuerpo fija los estereotipos que son señalados y adoptados por la sociedad, lo cual esto influye en gran medida en la construcción de la autoestima. La imagen corporal es un constructo psicológico de cómo nos percibimos y experimentamos nuestro cuerpo, el cómo nos vemos y lo que pensamos de nosotros mismos. Esta se forma mediante 3 tipos de sensaciones. Las primeras son las interoceptivas, que son las sensaciones mediante las emociones. Las segundas son las exteroceptivas, que se dan mediante el tacto. Y las terceras son las propioceptivas, que son las que provienen de nosotros. Y esta tiene que ver con nuestra posición corporal. También la imagen corporal aborda 3 tipos de dimensiones, según Cuenca. El cuerpo real, que se refiere al cuerpo anatómico, lo somático, la carne y los huesos. El cuerpo simbólico, que es el cuerpo que se desea tener. Y por último, el cuerpo imaginario, que es el que vemos en fotografías, imágenes o videos. La imagen corporal se va adquiriendo a base de varios aspectos. Esta se adquiere por las reacciones de los demás, la madurez, la comparación con los demás, por los papeles desempeñados y por la identificación con molde. Es decir, que nos identificamos de acuerdo a ideales de los demás. A continuación, para finalizar el video, les doy una lista de técnicas para proteger nuestra imagen corporal. Se recomienda que se detenga el video para que así se analice de una mejor manera. Trastornos alimenticios. Anorexia. La anorexia es un trastorno alimenticio que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso de aumentar de peso y la percepción distorsionada del mismo. Este trastorno incluye problemas emocionales y conductuales asociados con una percepción ideal del peso corporal. Algunos síntomas físicos son pérdida de peso excesivo, fatiga, insomnio, mareos o desmayos, pérdida de cabello, piel seca o amarillenta, entre otros. Algunas personas con anorexia hacen ejercicio excesivo, niegan el hambre y no quieren comer en público. No se conocen las causas exactas de la anorexia. Los genes y las hormonas pueden jugar un papel. Las actitudes sociales que promueven tipos de cuerpos muy delgados también pueden contribuir. Algunos factores de riesgo para la anorexia incluyen tener un trastorno de ansiedad en la niñez. En cuanto a la anorexia, la población más afectada se encuentra entre los 14 y 18 años de edad. Un 95% de los casos de anorexia afecta a mujeres jóvenes. Vigorexia. La vigorexia es un trastorno alimenticio en el cual las personas que lo padecen se obsesionan con su estado físico, creen que su cuerpo es suficientemente musculado y trabajan constantemente en su apariencia. Esto los lleva a la ingesta exagerada de proteínas y carbohidratos. Algunos síntomas son mirarse mucho en el espejo, asearse en exceso, comparar su aspecto con el de otros y preocupación por imperfecciones que parecen sin importancia a otras personas. La principal causa de la vigorexia es la idealización social y cultural del cuerpo masculino y femenino, lo que puede desarrollar un complejo de inferioridad. En cuanto al tratamiento, el médico puede recomendar terapia cognitiva conductual. En casos con síntomas más severos, el médico puede recetar antidepresivos. Este trastorno alimenticio se presenta principalmente en varones jóvenes, de 18 a 35 años de edad. Bulimia. La bulimia es un trastorno alimenticio por el cual una persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de alimento y después utilizar diversas formas, tales como vomitar o consumir laxantes para evitar el aumento de peso. Algunos síntomas son preocuparse por la forma del cuerpo, vivir con miedo de aumentar de peso, repetir episodios de comer cantidades excesivas de alimentos de una sola vez,
Sentir una pérdida de control durante el atracón, como si no pudieras dejar de comer o no pudieras controlar lo que comes. Se desconoce la causa exacta de la bulimia. Los factores genéticos, psicológicos, familiares, sociales o culturales pueden jugar un papel. El 90% de los casos se presentan en mujeres. Es frecuente en adolescentes y en el inicio de la edad adulta. Es posible utilizar varios tratamientos, aunque la combinación de medicamentos antidepresivos junto con... Los pilares de la autoestima son un conjunto de reflexiones que quedaron plasmadas en un libro. Se tratan de esos aspectos de la vida que son necesarios trabajar y cultivar para que se aficien a el amor propio. Vivir conscientemente. Es importante tener conciencia de nuestras actividades, pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones. En este sentido, lo más importante es que tengas una intención real de ser honesto contigo mismo. Aceptarse uno mismo. Dejar de ser tal y como somos sin interferir en ello, sino permitiendo que todo fluya. Responsabilizarse de uno mismo. Ninguna persona logra cultivar su autoestima si no se convence de que es perfectamente competente para alcanzar y vivir en un estado emocional positivo. Ser responsable significa aceptar las consecuencias de lo que se hace o no se hace. Autoafirmación. Tiene que ver con respetar nuestros propios deseos, necesidades y valores. Significa más bien el intento de valerse por uno mismo y la negativa a falsear lo que somos por agradar o no incomodar a los demás. Vivir con propósitos. Es importante que seamos conscientes de nuestros propios propósitos y metas, así como las acciones necesarias para alcanzarlos. Integridad personal. La integridad tiene que ver con la coherencia que hay entre nuestros valores y nuestros actos, también entre lo que decimos y lo que hacemos. Nos daremos motivos a nosotros mismos para formularnos críticas y sentimientos a disgustados con lo que hacemos. Cambia tu diálogo interno. El diálogo interno es la conversación que tiene consigo mismo. Aunque no lo creamos, lo que nos decimos a nosotros mismos puede influir mucho en nuestros sentimientos y acciones. Por eso es tan importante estar al tanto de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Para poder cambiar el diálogo interno hay que empezar a tratarnos con cortesía, darnos permisos para ser mejor cada día, ser lo que realmente somos, sigue tu verdadera naturaleza y tu comportamiento será natural y fluido. Tenemos que autoevaluarnos para así poder darnos cuenta en lo que estamos haciendo mal y así cambiarlo y ponerlo en práctica.